noche más oscura vigila tus pasos. Puedes ser atacado por el Burdalak. Saludos a todos, criaturillas de la noche, y bienvenidos a un nuevo videoprograma. El tema de hoy es el Burdalak. ¿Y qué es el Burdalak?, se preguntarán algunos. Pues el Burdalak es el término con el que se define a los vampiros eslavos. Países como Rusia, Ucrania, Croacia, Serbia, todo este tipo de países llamaban a sus vampiros Burdalak. Y bueno, el término tiene varias aceptaciones. Se puede escribir con W, Burdalak, con V, Bourdalak incluso. Los Burdalak son unos vampiros muy especiales, porque este tipo de vampiros se deleitan especialmente con la sangre de familiares o amigos, personas que han querido mucho en vida. Y esta es la sangre que más les nutre. Buscan sobre todo ese familiar allegado, y la intención es atarlos para siempre a las tinieblas y sumergirles en sus mundos de sombra y tenerlos siempre con ellos. Es algo así el concepto. No es el vampiro clásico que muerde solo por saciar su sed. Es más, va más allá. Es también esto que acabo de comentar, de unirlo a él mismo en una especie de comunión por medio de la sangre. Este término es propio del folclore de allí, y hay autores como Alexei Tolstoy que con sus grandes relatos, que para mí son grandes relatos como El vampiro, Upir, La familia Burdalak, acuñaron aún más este término y lo introdujeron a nivel global. Alexei Tolstoy, con su relato La familia Burdalak, digamos que se consagró en este mundillo del terror, porque realmente él no se dedicaba a escribir terror, era otro tipo de literatura la que escribía. Y de hecho solo tiene, si mal no recuerdo, 2 relatos terroríficos, que son El vampiro, como he dicho, y La familia Burdalak. A raíz del relato de Tolstoy se hicieron varias adaptaciones para televisión, para cine. Por ejemplo, tenemos la archiconocidísima película de Mario Bava, Las 3 caras del miedo, Black Sabbath. Y bueno, en esa película, como todos bien sabéis, es una película antológica de 3 episodios, y el segundo episodio es el de la familia Burdalak. Y creo que no necesita ningún tipo de presentación, y de hecho no me voy a centrar en esta película tan conocida, con Boris Karloff como Gorcha, porque tengo pensado más adelante hacer un vídeo sobre Mario Bava y lo destriparé ya todo mucho mejor y tal. Aquí me voy a centrar única y exclusivamente en los Burdalaks y en esta historia en concreto. La historia a grandes rasgos trata sobre un hombre llamado Urfe, que empieza todo en una reunión con la alta sociedad, donde se reunían para contar historias, chismes y todo este rollo, y él les cuenta una historia real que le había ocurrido en primera persona.
Y ahí es donde empieza el relato, que narra cómo llega a una especie de casa de huéspedes donde viven un hombre llamado Gorcha con sus 3 hijos, la mujer de uno de ellos y los 2 nietos. Esa, digamos, es la familia Burdalac. Y cuando llega Urbe, allí, digamos que se respira un ambiente como muy melancólico, los familiares están nerviosos, y es que están esperando a su padre, a Gorcha, que se había ido a cazar a un turco llamado Alibek. Y ahí ya dejan entrever como que Alibek es una especie de ser... No se dice claramente, pero se intuye un poco que Alibek puede ser un ser sobrenatural, puede ser un vampiro, porque de hecho el hecho de que vayan a cazarle es como pues para eliminar el mal que asola la región, y este Alibek representaba este mal. Gorcha dice a sus familiares que si no ha llegado antes de 10 días en la última campanada del día, no le abran la puerta, porque entonces ya será un vampiro, en este caso un Burdalac. Y nada, pues, ¿qué ocurre? Que el Gorcha este llega justo en el momento, justo al ras. Que vamos, que no se sabe si está, si ha llegado dentro de la hora señalada o ya ha traspasado la línea y ya es un vampiro. Pero claro, hay una señal inequívoca que hace pensar que sí lo es, porque tiene una estaca o sea, no es que tenga la estaca, tiene como el agujero de que le han clavado una estaca en el corazón. Eso yo creo que ya indica que puede haber algo extraño. Y nada, pues pasa el tiempo y los familiares poco a poco empiezan a experimentar extraños cambios. Gorcha se lleva a uno de los niños, el niño aparece muerto, vampirizado, y a raíz de ahí todo va en bucle y la familia se empieza a vampirizar toda. Este hombre, el Urbe este, está enamorado de una de las hijas de Gorcha, que se llama Zdenka. Y bueno, pues su pasión por Zdenka y todo este rollo hace que el tío no quiera irse de allí, y entonces está aguantando el chaparrón como puede dentro de esa familia de locos llenas de vampiros y tal. No voy a desvelar más porque es mejor leer el relato, además es muy cortito y es muy interesante. Este relato ha sido adaptado en 3 ocasiones de manera magistral en la gran pantalla y para la televisión. Voy a decir las 2 que son para la gran pantalla y la que es para televisión. Hay más versiones, películas más nuevas, algunas directas a vídeo. Ya son un poquillo peor, aunque una de ellas es precisamente rusa. Que es de donde debería ser, pero bueno, las más interesantes bajo mi punto de vista son la de Black Sabbath, por supuesto, Las 3 caras del miedo, que el segundo relato es La familia Burdalac. No voy a extenderme mucho sobre esta película, que es súper archiconocida, de Mario Bava. ¿Y qué puedo decir de Mario Bava? Es el puto maestro y todo lo que tenemos aquí nosotros con luces LED y tal, él ya lo había inventado en los años 60. Esos planos, esa iluminación con tonos verdes, azules, rosas. Es que es increíble, es un adelantado a su tiempo, porque de hecho eso no era lo normal de ver en aquella época. Pero bueno, como digo, de Mario Bava ya hablaré en otra ocasión, y simplemente me voy a centrar en la parte de la familia Burdalac. Digamos que es una adaptación libre. Sí que a grandes rasgos es fiel al relato original, pero tiene algunas partes que cojean, pero da igual porque se le perdona. Por ejemplo, en la familia, en el relato original hay 2 niños, y aquí solo aparece uno. Pero bueno, son cosas menores y al final
Como os digo, es tan buena la historia y la película en general que yo creo que todo se perdona. Luego, otra de las adaptaciones, que es todavía más libre, es la de La Noche de los Diablos, de Giorgio Ferroni. En esta película, digamos que está un poco más ambientada en el mundo moderno. Bueno, moderno de aquella época, de los años 70. Y realmente la familia, pues, en vez de ser 2 niños, son 2 niñas, por ejemplo. Y la historia es diferente. En vez de ir a buscar al turco creo que iban a buscar a una bruja que había sido miembro de la familia. Es todo distinto, pero la película también es muy recomendable y luego os haré una pequeña reseñita que he hecho sobre ella. Y, por último, en la tercera adaptación, que a mí me encanta, pertenece a una serie española de los años 70 llamada El Quinto Jinete. Esta serie, luego también mostraré un poco el pack donde viene toda la serie que sacaron hace unos años y que está muy bien, la adaptación es muy buena también. Lo que pasa que es otra vez una versión libre y hay cosas que tampoco son exactamente igual. Pero recomiendo encarecidamente ver la serie completa, incluido este episodio, por supuesto, y yo creo que os va a gustar bastante. Respecto al relato, el relato en España no sabría decir con exactitud la fecha de la primera publicación, pero yo creo que la primera vez que se publicó aquí en España fue en los años 60 en una colección que se llamaba Narraciones Terroríficas. Y tengo por aquí el libro. ¿Veis? Narraciones Terroríficas. Esta es la primera antología y este en concreto es la edición de 1961. Bueno, este no es del de 1961, porque si mal no recuerdo, mi versión es que fijaos, quinta edición, 1977, han pasado ya unas cuantas ediciones. Pero vamos, la primera es de 1961. Aquí creo que es donde apareció por primera vez el relato. Pero como digo, no estoy seguro. Si alguien sabe exactamente si esta fue la primera vez que se publicó este relato, que me lo deje en la caja de descripción, porque... O sea, en los comentarios, perdón, porque me interesa muchísimo. Puede que anteriormente en alguna otra colección de estas pulp que hacían, la homónima, Narraciones Terroríficas, a lo mejor ahí pudo salir, pero no estoy muy seguro. El caso es que este relato era muy recurrente en aquellos años, en los años 60, 70... Sacaron infinidad de antologías de terror, novelas clásicas, un montón de material. Y claro, entre el material de vampiros, Alexei Tolstoy era pues como el fundamental. No podía faltar, está en casi todas las antologías. Esta es una, pero aquí tengo más. Por aquí tengo esta otra, Biblioteca del Terror. ¿Veis qué tochazo? Esto realmente es un tocho encuadernado de un montón de fascículos que sacó la editorial Forum, pero esto ya es de los 80, si mal no recuerdo. Aquí también viene el relato, y además aquí viene el relato de, creo que era Vampiros Escogidos, el fascículo. Viene el relato de vampiros, Upir, y la familia Burdalac, los dos. Pues eso. Más este tochazo, Vampiros entre nosotros, que fijaos qué tocho. Es que aquí también venía, que este libro lo recomiendo muchísimo, es muy bueno y la verdad es que tiene unos relatos muy chulos. Más. Apareció también aquí, en Relatos de Angustia y Terror. Y también aquí, Relatos de Angustia y Terror, que esta es la edición retapada, porque aquí, como podéis ver, es en plan fasciculillo pequeño, tapa blanda, y este otro lo hacían con varios fascículos y es ya tapa dura. Y como podéis observar, esto no puede pasar desapercibido, ¿veis? No sé si os recordará a algo, pero bueno, si no, os lo digo. Esta imagen es la precursora de un cromo que apareció en la colección Monstruos de Carmé y Ricard, que era la Dríade.
Como podéis observar, tiene ahí dos caras, como esta en concreto tiene cara como por un lado de humana y por el otro así como bruja o zombie, o vete tú a saber lo que es, bruja vampiro. Pues eso, el cromo de la Dríade era igual, era un poco este rollo, y de aquí se inspiraron, porque realmente esa colección de cromos bebe mucho de todas estas publicaciones antiguas. Si ojeáis el álbum por dentro, veréis un montonazo de de imágenes que aparecen en los cómics de terror de los años 70, por ejemplo del SOS, de los Dossier Negro, todo ese tipo de cómics. Y bueno, no me voy por las ramas porque voy a seguir sacando más publicaciones donde aparece la familia Burdalac. Aquí tenemos uno que es más o menos nuevo, que es Vampiria. Este libro es imprescindible si os gusta el tema de vampiros, porque viene desde Polidori hasta Lefanu, todo, viene todo. Creo que venía Sheridan Lefanu, Carmilla. El caso es que este libro es muy bueno, y aquí no es que venga la familia Burdalac, pero viene el relato del vampiro, Upir, que si no tenéis los libros anteriores donde venía, pues esta es una buena ocasión para conseguirlo. Aunque creo que ahora con todos estos rollos de Valdemar Gótica y estas editoriales que son brutales, porque a mí me parecen la hostia, seguramente en alguno de los libros, en alguna antología vendrá estos relatos, porque yo no los tengo todos, porque claro, al tener todos estos antiguos, bueno, este no en concreto, pero los otros, pues hombre, se me hizo un poco cuesta arriba meterme en coleccionar todo lo de Valdemar, que sí, que quedan muy bonitos todos los lomos en la estantería, pero es que es dinerito, y claro, teniendo ediciones setenteras, que a mí personalmente los dibujos setenteros estos me flipan. Bueno, esto es sesentero más bien, porque esta edición creo que es del 69, si mal no recuerdo. A ver. 68. Así que... Más cosas, que tengo más. No os vayáis todavía. Colección Terrorific. Aquí también viene el relato de la familia Burdalac. Esta fue una colección muy sencillita, pero que sacó cosas alucinantes. No tiene muchos números. El mío, el pobre, está un poco aplastado, pero bueno. También muy buena colección. Voy a sacar otro más. La familia Burdalac. Esto eran unas ediciones que sacaban dos novelas, ¿veis? Por un lado una novela hasta como por la mitad y por el otro la otra. En este caso la familia Burdalac, que viene también con el relato El vampiro. Vienen los dos. No sé si eran ediciones muy legales o no, pero aquí la tengo. Después tenemos una colección que a mí personalmente me fascina, que se llama Terror Clásico Maisal. Este en concreto es Carmilla, pero dentro vienen 3 relatos y uno de ellos es la familia Burdalac. Como podéis observar aquí, luego más adelante a lo largo del vídeo veréis que he escaneado todas las imágenes, he ido narrando los párrafos y así tenéis un poco la historia más desarrollada y la podéis ver tal como salió aquí. Yo le he cambiado los colores para darle un tono más pop, más guay, ¿sabes? Pero realmente salió en blanco y negro. Y esta colección a mí me encanta. Me falta algún número por ahí perdido porque es muy difícil de conseguir. ¿Veis? Y realmente está a medio camino entre novela y cómic. Tiene muchas ilustraciones y luego también tiene texto. Son evidentemente versiones resumidas, pero bueno, merecen mucho la pena. De momento no voy a sacar nada más, aunque sí que sé que tengo algún libro de estos antológicos más, pero no sé dónde está y es un poco un caos sacar todo lo que tengo. Pero bueno, de momento creo que con esto vais servidos. Y ahora vamos con las ediciones de vídeo. Bueno, vídeo y DVD. Aquí tengo, a ver si no hace mucho reflejo, Las 3 caras del miedo, la edición de Videotechnics. Que a mí personalmente esta cinta me flipa muchísimo. Está un poco destartalada la pobre, pero bueno, aquí podéis ver. Esta es la primera edición que salió aquí de esta grandiosa película. Luego tengo también una edición en DVD, esta otra. Esta es la más normalita, aunque no deja de ser de Regia Films, y la gente de Regia sí que sacaba cosas así que no estaban mal.
Pero vamos, donde esté el VHS yo lo prefiero infinitamente. Además, esta película es muy curioso porque el tema del Burdalac yo lo conozco desde los años 80, en concreto del año 85. Y si os fijáis, ese año fue un año brutal, porque ya no solo estuvo Salem Slot, que nos voló la cabeza a todos, estuvo también, por ejemplo, esta película emitida en televisión, que tiene además un doblaje diferente al de la cinta de vídeo. Y luego está también el tema del Quinto Jinete, que también fue emitido en los años 70, pero hubo una reposición en los años 80, concretamente en el año 85, que es donde la vi yo. Y digamos que en ese año me tragué de golpe y porrazo 2 versiones del Burdalac. Y claro, esa historia ya resonaba mucho en mi cabeza, lo del el anciano Gorcha entrando en la casa justo a la hora que no se sabía si sí o si no. Y eso me gustaba muchísimo, porque además era muy tenebroso. Hay escenas que son arquetípicas en el cine de Mario Bava, como por ejemplo los momentos en los que se ve a Gorcha y a uno de los hermanos en la ventana, así, mirando. Y es que esa imagen es súper icónica. Luego más adelante se ha visto hasta la saciedad. En Salem Slot también lo pudimos ver, los hermanos Glick ahí rascando la ventana. Y el propio Bava en Operación Epaura también lo hace con la niña en la ventana. Que bueno, la niña no era una niña realmente, no sé si sabéis la historia, era un niño. Pero bueno, investigad un poco, ya veréis. El caso es que esa imagen es arquetípica, porque también representa un poco, a mi modo de ver, cómo el mal intenta entrar en tu zona de confort. Tú lo ves desde dentro, el mal está afuera y solo tienes que abrir la puerta y dejarlo entrar. Y como sabéis, el vampiro no puede entrar si no ha sido previamente invitado. Una vez le abres la puerta, el vampiro entra. Y aquí podemos observar la parte de Burdalac, que me mola muchísimo esta ilustración. Esta creo que era de Mac, sí. Y bueno, esta historia ya hablaremos de ella, porque es la de la gota de agua, que los que la habéis visto de pequeños ya sabéis a lo que me refiero, porque esto yo creo que nos aterrorizó a todos muchísimo. A la altura de Salem Slot, diría yo, porque esa cara de la vieja ahí postrada en la cama, para la boca así torcida, ¡buah! Brutal. Esta película es brutal, una de las mejores antologías que hay. Ya hablaré más de ella porque merece la pena. Después tengo por aquí el Quinto Jinete. Esta es la edición que sacaron, que viene, bueno, está muy chula porque viene, aparte de que viene toda la serie completa, ahí tenéis todos los episodios, también viene con, bueno, os voy a enseñarlo así un poco por encima. No tienen demasiada sofisticación y bueno, realmente están ahí solo las sinopsis un poco por encima, pero merece mucho la pena este libretillo, donde sale también Ángel Gómez Rivero y sale presentando algunos de los capítulos. Por ejemplo, el de Burdalac lo presenta él. Y nada, está muy guapo porque vienen anécdotas, historias, está muy bien. Si podéis, pillárosla porque esta serie mola muchísimo. Yo recuerdo que tenía en mi mente imágenes de capítulos sueltos que no sabía exactamente a qué serie pertenecían. Y en mi cabeza estaba siempre la idea de que eran de historias para no dormir. Porque claro, son tan similares, son como obras de teatro para la televisión. Y yo siempre pensaba, joder, tengo en mente una de una vieja que vivía en una habitación, que tenía como una cama ahí, que estaba ahí postrada también y tenía como un sitio por donde salía y tal. Y no me acordaba exactamente de a qué serie pertenecía. Y es esta, el Quinto Jinete. Y por último, tengo aquí una edición en VHS de La Noche de los Diablos. De esta sé que hay al menos otras 2 ediciones más. Yo solo tengo esta. La de Happy Video creo que era. ¿Cómo se llamaba esta casa? No, Hobby Video. Lo que pasa es que además esta edición la tengo hace como más de 25 años o por ahí, pero tiene un hándicap que a mí me jode muchísimo. Es que no se ve bien, no se ve bien aquí, pero si podéis observar, esa pegatina a mí no me cuadra. Me la vendieron así, y es que en ese videoclub lo que solían hacer era las cintas originales que tenían,
para que no se gastasen y duraran más, y como les había costado mucha pasta, porque en aquella época las cintas costaban un pastizal, estoy hablando de entre 8.000 y 15.000 pesetas, las tenían que amortizar bien a base de alquilarlas, pero claro, a ellos les rentaba más en algunos videoclubs, no todos, algunos, lo que hacían era copiarlas y te alquilaban la copia, y en este caso está claro que es una copia. Pero tengo que decir que la copia se ve genial, o sea que muchas veces también queremos todo original, y a veces las cintas originales, precisamente porque se han alquilado muchísimo, están machacadísimas y se ven peor que una que está copiada de primera generación, claro. Porque ya si hacemos la copia de la copia de la copia, pues... Pero vamos, esta se ve muy bien, la carátula es original, todo es original, salvo la cinta... Pues eso, que me dieron un poco gato por liebre. Pero vamos, tampoco me costó mucho en aquella época. Era la época en la que los videoclubs se estaban deshaciendo de todo y ya... Y además menudo caratulón que tiene. Esta portada también ha salido en alguna novela de estas de bolsillo, en algún bolsilibro. Un día también haré la relación entre carátulas de vídeo y portadas de novelas, o de cómics, porque es que se copiaban unos a otros, reciclaban muchísimo... Y claro, eso también molaba mucho porque de vez en cuando, si tú conocías ya la imagen, te atraía y decías, ah, mira, esta imagen la había visto en el bolsilibro tal. Entonces ya te daba como ese rollo que también podía ser contraproducente, porque igual te traía malos recuerdos y entonces la película te iba a parecer una puñetera mierda. Pero bueno, no es el caso. Así que nada, pues de momento, este es el material que tengo y nada, os dejo con el vídeo. Según estaba grabando el vídeo, me estaba dando la sensación que me estaba dejando algo, que algo se me ha quedado en el tintero, porque he hablado de cine, he hablado de literatura, pero no hay nada de cómic. Y a mí me da la sensación que este relato ha sido adaptado al cómic. Pero claro, ponte a buscar a ver en qué número apareció, de qué colección, porque en aquellos años, estoy hablando de los años 60, 70, sobre todo esas dos décadas, finales de los 60, principios de los 80 diría yo, finales de los 70 más bien. Hay un montonazo de colecciones de cómics de terror tipo Dossier Negro, Vampus, Rufus, Phantom, Spectros y algunos así un poco más cutrecillos que a mí me encantan, tipo Dossier Negro, tipo SOS, Pánico, Horus, que solían ser un poco más la copia de, y sobre todo versiones españolas. Y en alguno de esos a mí me da la sensación que yo en algún momento he leído algo sobre los Burdalacs. Puedo estar equivocado porque claro, he leído tantas historias que es casi imposible saberlo con certeza. Pero ya por ejemplo el Vigi sí que se adaptó, y otros relatos así similares se adaptaron al mundo del cómic. Y me gustaría saber si alguien sabe algo de esto, me lo podéis dejar en los comentarios. Y no sé, ya me pondré yo a mirar, porque claro, todas estas colecciones las tengo casi completas. Pero claro, es muy complicado mirar número por número a ver si en este salió, en este no. He mirado en TVosfera, he hecho todo tipo de búsquedas, he buscado por Tolstoy, he buscado por Burdalac, con V, con W, acabado en CK, Burdalac, todo. Y no me ha salido nada, o sea que probablemente no se haya adaptado nunca al cómic. Y es una pena porque en esos años, siendo ese relato que era tan recurrente, me extraña muchísimo que no se haya adaptado. Pero bueno, en fin, si alguien sabe con certeza si se ha adaptado, que me lo haga saber, porque me voy a poner manos a la obra con ello. Y quién sabe, a lo mejor grabo un vídeo poniendo voz en off y pongo las viñetas y vamos viendo ahí un poco el cómic, porque claro, es una pena. Y seguro que además si lo hubieran adaptado estaría ahí súper bien dibujado, de esto en plan, pues no sé, Esteban Maroto. Yo claro, me imagino a alguno de los grandes de estos, pero no, seguramente a lo mejor lo hubiera dibujado Cebollo, gente de esta. Que ojo, Cebollo era muy bueno en los Pánico, era de mis dibujantes favoritos, que suele aparecer mucho en los Pánico. Y nada, pues eso es todo. Os dejo con el vídeo. El conde Alexei Konstantinovich Tolstói nació en San Petersburgo el 24 de agosto de 1817.
Fue un poeta, novelista y dramaturgo conocido especialmente por su obra Iván el Terrible. Pero lo que aquí trataré será su faceta más terrorífica y gótica, ya que Alexei escribió 2 títulos de terror que a día de hoy forman parte de los mejores relatos vampíricos. Estoy hablando de El vampiro, también conocido como Upir, y la familia Burdalac, ambos de 1841. En aquellos años, Alexei estaba muy influenciado por su tío, que estaba obsesionado con todo lo místico, y además sus viajes por Italia y Francia le inspiraron aún más en la creación de estos relatos. Alexei llevó una vida acomodada, frecuentaba ambientes de la alta sociedad y viajaba por diferentes países. Durante la Guerra de Crimea, en 1855, estuvo a punto de morir de fiebres tifoideas. Fue muy crítico con el sistema político de su época y creía en Dios como una especie de fuente cósmica universal. Al final de sus días y sufriendo de asma, angina de pecho y neuralgias, empezó a automedicarse con morfina, que al final le provocó una muerte por sobredosis. El 28 de septiembre de 1875. Su legado es imprescindible en la literatura, ya que fue uno de los precursores que saltaron la figura del vampiro, junto con Goethe, Lord Byron, John William Polidori, Charles Maturin, Etta Hoffmann, Cyprian Berard, Ernst Raupach, Prosper Mérimée, Nikolai Gogol, Edgar Allan Poe, James Malcolm Reimer, Théophile Gautier, Alexander Dumas, Paul Féval, etc., antes de que llegaran las novelas cumbres del vampirismo de manos de Sheridan Le Fanu y Bram Stoker. No obstante, recomiendo encarecidamente leer el libro de Alberto López Aroca titulado Vampiros en España, donde se recopilan relatos de vampiros anteriores a la época decimonónica. Vuestras historias son sin duda excepcionales, pero les falta una cualidad esencial, la autenticidad. El marqués de Urfe levantó su cuidada mano de viejo galante. Amigo de reavivar los rescoldos de sus aventuras juveniles, había terminado el Congreso de Viena de 1815 y una parte de los intelectuales, de los políticos y de los aristócratas europeos se resistían a regresar a sus países de origen. Y para matar el ocio, nada mejor que los salones de la princesa Schwarzenberg, una anfitriona con un tacto especial. Sin embargo, queridos señores, el marqués tomó un poco de rape. Yo sé una historia real, verdaderamente auténtica. De ella no solo fui testigo, sino también, y desgraciadamente, protagonista. No me gusta recordarla, pero la contaré en honor del auditorio. Volvió a mover su mano acompasadamente. Si estas gentiles damas me lo permiten. El silencio que siguió fue la mejor señal de conformidad. Estaba anocheciendo y después de todas las leyendas y fábulas que se habían relatado durante la velada, el ambiente, sin que nadie acertara a saber por qué, era especialmente tenso. La voz del marqués de Urfe tomó tonalidades suaves y distantes, como si viniera a través del tiempo, e inició la explicación de su aventura. En 1759 decidí pedir mi traslado a Moldavia, donde había de resolver unos problemas diplomáticos, aunque la razón de ello era una huida. Estaba perdidamente enamorado de la duquesa de Gramont, y ella, como es frecuente en las mujeres que se saben hermosas, se divertía por coquetería en exacerbar mis tormentos, pero el día de mi despedida no parecía contenta, y su voz tenía un deje de arrepentimiento. Querido Urfe, está usted cometiendo una verdadera locura. Su voz transparentaba una ligera emoción al dirigirse hacia mí. Por lo menos le pido una cosa, acepte esta crucecita en prenda de mi amistad y prométame llevarla siempre consigo, hasta su regreso. Yo me puse la cadena al cuello, besé su mano y la crucecita, con una galantería exagerada en aquellas circunstancias, y emprendí el viaje. Tengo que decir que aquella pequeña joya ha viajado siempre conmigo desde entonces, incluso ahora la llevo puesta. Abrió su cuello y la enseñó a los presentes. Ya en Serbia, y quiero ahorrarles los detalles del viaje que no son de la historia, llegué una mañana a un pueblo cuyo nombre no les diría nada, pero al ir a entrar en la casa que tenía que alojarme, encontré a los habitantes profundamente consternados. Pensé que se debería a un reciente luto, y estaba a punto de marcharme discriminadamente, cuando un joven de unos 30 años me tomó del brazo y me dijo: «Entre, caballero, le esperábamos». No se deje impresionar por nuestro triste aspecto. Usted comprenderá todos estos rostros de desdicha cuando conozca la causa.
Pasé pues al interior y él me explicó cómo Gorcha, su anciano padre, había descolgado su viejo arcabuz turco y se había marchado para unirse a la partida que pretendía dar caza a Ali Bek, un bandolero que asolaba la región. Antes les dijo, si a los 10 días no había vuelto, deberían decir una misa por él, pues significaría que estaba muerto. Y lo que era aún más grave, añadió, que si regresaba pasados esos 10 días tenía que olvidar que era su padre y no dejarle entrar en casa y atravesarle con un palo, ya que sería un vampiro. Pasamos al interior de la casa y allí conocí a la mujer de Jorge, el que me había hablado, y al resto de la familia, su hermano Pedro de 18 años y la hermana menor, Zdenka, genuina representante de la belleza eslava, que me impresionó enseguida por su parecido a la duquesa de Gramont, de cuyos recuerdos estaba huyendo. 2 niños pequeños, hijos del matrimonio de Jorge, complementaban el grupo. De repente Jorge rompió el silencio. «Mujer», musitó, «¿a qué hora se marchó el viejo?» Ella contestó, «a las 8», y en ese momento dieron con lentitud 8 campanadas. Como con una última esperanza salimos al pobre cobertizo que daba sombra a la fachada de la casa. Aún en el aire el sonido de la última campanada. Vimos una figura que se dirigía hacia nosotros. «¡Dios sea alabado!», exclamaron todos menos Jorge, quien por el contrario murmuró con el rostro sombrío, «¡Dios nos proteja!». Sus ojos casi lloraban. ¿Cómo saber ahora si hay que dar o no por transcurridos los 10 días? Cuando la figura estuvo más cerca pudimos distinguir un rostro pálido, verdoso, unos ojos mates, sin brillo, una boca delgada, exangüe, violácea. «¿No sale nadie a recibirme?». La voz del viejo, la familia evitaba su nombre desde hacía varios días, era profunda y cavernosa. En medio de un profundo silencio, sus hijos y su nuera le atendieron. Traía la cabeza del bandolero Ali Bek y venía herido. Jorge desapareció un momento sin que nos diéramos cuenta, y cuando regresó llevaba disimuladamente una gruesa estaca a la que sacó punta, y que después dejó como distraído en un rincón, entre el terror de sus hermanos y la ignorancia de su padre, que se entretenía con la cabeza del bandido muerto. Cuando nos retiramos a nuestras habitaciones oí que Jorge discutía con su mujer, y cómo decía que se quedaba de guardia. No podía dormir después de las impresiones del día. Mi imaginación iba de las fantasías más fúnebres al recuerdo de Zdenka, de quien comenzaba a enamorarme. Después tuve una pesadilla espantosa, en la que el viejo se acercaba e inclinaba su lívido rostro sobre el mío. Desperté empapado en sudor. Gorcha no estaba en la habitación, pero tenía la cara pegada al cristal de la ventana, y dirigía hacia mí sus espantosos ojos sin brillo. Oí llorar a un niño. Nos levantamos todos rápidamente y hubo una gran conmoción en la casa. Al salir al cobertizo vimos a una sombra que se alejaba hacia el bosque con el hijo de Jorge en los brazos. Este salió en su persecución. Nadie pudo volver a dormir. Yo me encontraba en una extraña situación en la que pasaba de vivir todas aquellas escenas de terror y a olvidarme de todo y no prestar atención más que a Zdenka, de quien cada vez me sentía más enamorado. Por la mañana regresó Jorge. El niño estaba bien y contento, pero poco después moría. Yo decidí esperar a la noche para hablar con Zdenka. Llegué a la puerta de su habitación cuando todo estaba en silencio y supe que no dormía, porque la oí entonar una balada con voz suave. Entré. Al principio se sorprendió al verme. Luego, cuando le dije que partía al día siguiente, me pidió que no la olvidara. Me estaba manifestando el temor de que apareciese su hermano cuando éste entró en la habitación. «¿Qué hace usted aquí?». Su voz estaba llena de agudos por la irritación. «¡Mire!», señalé la ventana, con súbita inspiración. Allí estaba otra vez el rostro lívido y violáceo del viejo. Jorge salió corriendo a buscar su palo. Impotente, Jorge lloraba de rabia al no encontrar la estaca con punta afilada donde la había dejado. Su hermano Pedro y Zdenka la habían escondido ante el temor de que la usara contra su padre. Al otro lado de la ventana, el viejo rió con carcajadas heladas. En esto apareció el segundo hijo de Jorge montado a caballo sobre el palo y jugando a la guerra con los turcos. Jorge se lo arrebató, salió al exterior de la casa y se le hundió a Gorcha en el pecho, a la altura del corazón. Al amanecer, sostuve mi postura de continuar el viaje. Mi destino era Jassy, y en esta ciudad las delicias de la vida diplomática hicieron que me olvidara de Zdenka. Pero a mi regreso tuve que pasar por el mismo pueblo. En una ermita cercana me dijeron que la casa estaba abandonada. Al parecer, el hijo muerto de Jorge había abierto la puerta.
Así su madre, enternecida, le había también abierto la puerta. Así todos los miembros de aquella familia se habían convertido en vampiros, menos Zdenka, de la que solo se sabía que se había vuelto loca. Aquella noche estaba sumido en un profundo sopor, cuando algo como un roce de faldas me despertó. Zdenka estaba allí jurándome su amor. Yo quise regalarle la cadenita que me diera la duquesa de Gramont al partir, pero al ir ella a ponérsela se sobresaltó y su rostro se descompuso, volviéndose lívido. Lo único que recuerdo, antes de que perdiera el sentido, es la visión de aquella diabólica familia de la que la pequeña cruz me había logrado salvar. Terminó el marqués con una sonrisa a su auditorio. En 1972, el italiano Giorgio Ferroni, director de otros títulos como El molino de las mujeres de piedra o Hércules contra Moloch, dirige La noche de los diablos, una adaptación del relato de Tolstói La familia Burdalak. En esta película nos encontramos con Nikolai, un hombre que conduce por una solitaria carretera rural. De repente, una silueta de mujer se le cruza en mitad del camino causándole un accidente. Confuso y aturdido, va a parar a una misteriosa cabaña en mitad del bosque donde parece morar el mal. Los inquilinos que la habitan son los miembros de la única familia de los alrededores, marcados por una terrible maldición, la maldición de los Burdalak, criaturas vampíricas de la noche que moran en las tinieblas a la espera de sangre fresca con la que saciar su repugnante sed. De una manera un tanto siniestra, la familia le ofrece cobijo hasta que su coche sea reparado y pueda marcharse. Es entonces cuando el abuelo, armado con una estaca, sale en busca de la criatura que les aterroriza durante las noches, una horrible bruja en otros tiempos humana que había pertenecido a la familia, con la advertencia de que si regresaba después del anochecer no le abrieran la puerta, pues ya sería uno de ellos. Pasan las horas que parecen interminables, la tensión se respira a cada minuto, el viento silba, los lobos aúllan y las campanadas del reloj marcan la hora señalada, justo la hora en la que el anciano atraviesa la puerta ante la confusión de todos. ¿Pertenecerá al mundo de las tinieblas? A partir de ahí los acontecimientos se disparan. Nikolai, desconcertado, desconfía de todos. Poco a poco, uno por uno, van cayendo víctimas de la maldición de Burdalak. Dos niñas ríen en la noche mientras juegan con su vieja muñeca, sus caras están pálidas, sus labios manchados de sangre, y sus ojos enrojecidos dejan entrever la maldad de los no muertos. Una mujer yace a su lado, con el cuello desgarrado, es su madre, aunque pronto despierta para unirse al oscuro mundo de sus hijas. Nikolai se enfrenta a todos ellos con afiladas estacas que rasgan los corazones de los hermanos mayores. Sus rostros se descomponen una vez erradicada su maldita enfermedad, y así, uno por uno, mientras las niñas continúan riendo, mueren. Después, Nikolai cae abatido ante la oscuridad, durmiéndose imaginando que la mujer que ama y que todavía vive es una de ellos. De repente abre los ojos, está en un hospital, a salvo. Solo ha sido un mal sueño del que acaba de despertar. Sin embargo, ella está allí, acechándole, a la espera de convertirle en uno de los suyos. Nikolai se abalanza hacia ella, la locura le ciega haciéndole cometer el más terrible de todos los actos, el homicidio. Todo para darse cuenta de la terrible realidad. Su cuerpo no se descompone, no era uno de ellos, aunque sus lamentos se ven interrumpidos por el asombro de los allí presentes y sus propias lágrimas. ¿Estaré perdiendo la cordura? Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.